Bendición y larga vida. Bendición y larga vida a todo el pueblo religioso. Bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa. Bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Favordara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir con el ciclo que estoy haciendo de los sordos un poco salidores o de los sordos menos populares, por llamarlo de alguna forma, y quiero tocar todos los referentes inherentes al orden Difá o Chesa y llevar todas estas cosas que están referidas en este signo como avatares tanto positivos como negativos que sufrirá la persona que es Ochesa en el decursar de su vida y darle una explicación a todos sus caminos. Entonces, entrando en materia, Ochesa lo primero que nos va a describir es Adi e Imu y quiénes eran estos personajes y por qué nosotros como religiosos usamos la palabra Adimu para referirnos a cualquier tipo de ofrenda que le hagamos a los santos, porque cualquier tipo de ofrenda representa el sacrificio de Imayá que entregó a sus hijos en pro de que Olofin salvara a la humanidad. Entonces, Adimú es algo bien amplio, tiene un carácter bien amplio dentro del proceso religioso que podemos catalogar incluso como cualquier tipo de ofrenda, cualquier tipo de alegoría a cualquiera de los orillas. Eso es Adimú. ¿Y quiénes eran Adi e Imú? Eran los hijos de Imayá. Los hijos de Maya, que Olofin estaba bravo y ella fue capaz de entregarle a sus hijos a Olofin por tal de que Olofin salvara a la humanidad, porque la humanidad se estaba destruyendo y ninguno de los esboces que estaba haciendo ninguno de los orichas estaban dando resultados y Olofin no se contentaba. Por eso aquí, en este orden Difá, Yemayá quiere el título de madre del mundo. Por eso es que todos decimos que Yemayá es la madre del mundo y fue por este gran sacrificio que fue capaz de darle a sus hijos a Olofin para que la humanidad se pudiera salvar en un momento determinado, que es lo que está prescribiendo Ifá. Dice por qué hay que tener especial atención, porque dice que Adimú representa los senos de Yemayá. Entonces la mujer que tenga Shemasa va a tener que ser bien cuidadosa con sus senos, porque dice que puede presentar nódulos, puede presentar quiste, puede presentar cualquier tipo de cáncer en las mamas. Entonces la mujer que es Ochemasa tiene que tener un especial cuidado y estarse revisando constantemente todo este proceso de las mamas, porque dice que a consecuencia de un golpe o a consecuencia de la genética propiamente dicha, a usted se le puede hacer un quiste, un nódulo o cualquier tipo de situación que la pueda conllevar incluso a un cáncer de mama donde se puedan extirpar los senos, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Este es uno de los otros que explica por qué las mujeres cuando se van a limpiar se agarran los senos para limpiar a sus hijos. Y no es más que Yemayá, que fue capaz de quitarse los senos que representaban a sus hijos, a Deimu, para poder en un momento determinado salvar la humanidad. Entonces la mujer que tiene Ochemasa va a tener que prestar especial atención al tema de sus senos y de sus mamas. ¿Para qué? Para que no se vea afectada por ningún tipo de estas enfermedades, que es lo que está prescribiendo aquí Ifá. Dice porque aquí hay que evitar que las personas nos pongan las manos en el hombro, porque cuando nos ponen las manos en el hombro están tratando de convencernos de algo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque con el robo de la voluntad de la persona a través de que nos pongan las manos en el hombro, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí la persona que es Ochemasa tiene que tener cuidado con una separación o una ruptura brusca que puede haber en su vida, porque dice que los batallayos de Urdúa se separaron y que esta ruptura brusca puede traer ciertos y determinados cambios en su vida, tanto económica como social, porque dice que Urdúa dejó el estaño para coger la plata y cambió el estaño por la plata, por eso las herramientas de Urdúa son de plata. Entonces dice porque aquí puede haber un cambio brusco en la vida de la persona que es Ochemasa. Puede haber un cambio repentino que pueda derivar en la alteración de su economía, tanto para bueno como para malo, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice Ifá aquí es porque la persona tiene que tener mucho cuidado, porque dice que Yemayá maldijo el dinero. Dice por qué aquí explica todo el ceremonial de Obolacá, por qué los babalabos atefamos con Obolacá, que eso no es secreto para nadie, porque cuando las personas cogen orula, o cogen Icofafún, o cogen Abofagafún, nosotros hacemos la ceremonia de un tefá delante de ellos con un Obolacá dentro de los inquines, porque dice que Obolacá, el sonido cambiaría la astralidad de las cosas donde los babalabos se exponen. Entonces por eso es que Obolacua se utiliza para tirarlo en la ceremonia del nangareo, para tirarlo antes de darle coco a orula, para tirarlo incluso por otros son de Undifá, como son otro poñado y otros, antes de darle de comer a algún,
porque dice que el sonido bola acá, que no es más que la moneda de plata, va a cambiar la astralidad negativa que se puede ver en un momento determinado. E independientemente de eso, dice que bola acá fue la solución que encontró Orula para quitar la maldición del dinero de una u otra forma, haciéndole Ifá a una divinidad y convirtiéndola en Abuela. ¿Me entiendes? Entonces aquí hay que tener cuidado, aquí hay que tener cuidado porque dice que la persona puede verse inmersa en un momento determinado en querer estar buscando dinero siempre, y que el dinero pueda estar maldecido en un momento determinado, que es lo que está diciendo Ifá aquí con este gran signo. Entonces evite estar tratando de buscar su dinero en demasía, evite todas estas cuestiones. ¿Para qué? Para que ustedes no le empiecen a llegar las maldiciones que echó Maya, y que el dinero evidentemente nos hace falta, pero el dinero también, si empleamos nuestra vida entera en buscar el dinero, podemos corroer nuestra alma, volvernos unos mezquinos, volvernos unas personas codiciosas, y esto puede traernos ciertas cuestiones negativas a nuestra vida, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice por qué, ya lo estaba explicando, el por qué se atefa con el peso de plata dentro, o con el abuelo acá, para decirlo correctamente, dentro de la mano de Orula o dentro de Ifá, para con el sonido de este. Incluso también se puede evitar la maldición sobre el derecho de la consagración religiosa. Dice porque aquí habla del esclavo que se convirtió en capataz. Dice porque aquí la persona tiene que tener cuidado, porque tiene que controlar su ira, tiene que controlar su mal carácter, tiene que controlar su mezquindad. Porque dice que aquí la persona se volvía mezquina porque había un esclavo que incluso era capaz de delatar a sus hermanos esclavos por tal de ganarse la confianza del dueño de la dotación. Y sin embargo, cuando le dieron algún tipo de responsabilidad, que lo que dejaron cuidando la dotación, lo que hizo fue matar a los propios esclavos que le caían más. Pero también cuando llegó el dueño de la dotación, vio que la dotación estaba diezmada, entonces lo que hizo fue matar a este esclavo. Dice, ¿por qué la persona que es Ochemazá tiene que tener cuidado cuando le den un cargo de poder, cuando le den una autoridad de poder? Usted no ser abusador para con ese poder, usted no abusar del poder que tiene o del cargo que usted tiene. Porque dice que la persona que es Ochemazá puede ser un poco arrogante, un poco prepotente, un poco autosuficiente, y puede en un momento determinado abusar del cargo que tiene, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces tenga cuidado con la arrogancia, que lo puede llevar incluso a la muerte, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice porque en un momento determinado Osain comió mono. Dice por qué la persona que es Ochemazá tiene que ser una persona que no se burle de los demás, porque dice que el mono lo que hacía era burlarse de Osain. Dice que el mono lo que hacía era monerías por detrás de Osain. Dice que el mono en un momento determinado lo que se pasaba el día entero era burlándose de Osain. Dice que porque la persona que es Ochemazá, Ochesa, no se puede estar burlando de otras personas. Dice porque usted en un momento determinado no es quien para criticar ni el físico ni, ni la capacidad mental de nadie, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces tenga mucho cuidado con esto, porque dice que esto puede derivar en unas consecuencias negativas o nefastas para la vida de la persona que es Ochesa. ¿Me entiendes? Aquí hay que tener cuidado con la bebida alcohólica, porque dice que los hijos de Osain lo que hicieron fue emborrachar al mono para ofrecérselo a Osain como. Entonces hay que tener cuidado con las bebidas alcohólicas aquí, porque dice que en la bebida alcohólica puede estar la trampa, o dice Ifá que en la bebida alcohólica usted puede sufrir una gran transformación donde usted pierde la conciencia, donde usted pierde el raciocinio y lo lleve a cometer actos inmorales, o incluso actos que después usted no se va a acordar, o incluso le pueda provocar algún tipo de accidente que le pueda costar incluso la vida, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado aquí hay una divinidad muy importante y muy polémica que se llama Rubí Gergán. Rubí Gergán y toda la polémica que envuelve esta deidad, pero tengo algo de conocimiento sobre ella, y es del culto Arará, y los Arará se la tienen muy bien definida y muy bien organizada, pero por supuesto no se la dan a muchas personas, pero a la persona que es Ochemazá le hace falta este tipo de deidad, ¿me entiendes? Dice por qué aquí hay que tener cuidado, porque aquí habla de lesbianismo o homosexualidad.
Dice porque la persona que es José Mazá está propensa a la homosexualidad, tanto en un caso como en el otro, tanto de un sexo como del otro, pero especialmente la mujer, porque dice que aquí las que eran homosexuales era Yemayá Guti y Yemayá Chabá, las que estaban teniendo lesbianismo. Dice que hay que tener cuidado con un proceso de embarazo utópico, de un proceso de embarazo, de un embarazo que no sea bien concebido, porque dice que cuando Lofi las maldijo por, por lesbiana, lo que les provocó fue que engendraron un pato cada una y lo tiraron al mar. Dice porque aquí hay abandono de las madres hacia los hijos. Dice porque en un momento determinado la persona que es Oche Mazá, la madre lo puede abandonar a temprana edad, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque Oche Mazá tal vez no se críe en un ambiente muy bueno, porque dice que debido a la vida del sexo que puedan llevar los padres de Oche Mazá o la madre de Oche Mazá en un momento determinado, Oche Mazá no esté recibiendo buenos ejemplos o no haya recibido en el decursar de su niñez buenos ejemplos de sus padres o de su madre en este caso, y lo que haya recibido o lo que haya visto durante su niñez no sea más que exceso, homosexualidad, alcoholismo, drogadicción y todas las cosas nefastas que acompañan una vida desmedida llena de excesos y de nocturnidad, que es lo que está diciendo Ifá. Y por consiguiente, todas estas cosas las va a arrastrar la persona que es Oche Mazá en su educación, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice, ¿por qué aquí habla la artritis? Dice porque aquí habla la artritis, dice porque la artritis es la deformación que van a tener las personas en las extremidades tanto superiores como inferiores, y la deformación de los huesos, donde los huesos se les puedan comenzar a engarrotar. Dice Ifá aquí porque aquí hay que tener cuidado con la vista y cuidado con los huesos, porque dice que la codorra fue la que adquirió la artritis cuando le echaron el efun y el osum y comenzó a mirarse de reojo y quedó engarrotada. Dice porque la persona que es Oche Mazá está propensa a que se le engarroten todas sus extremidades, tanto las inferiores como las superiores, y va a empezar a presentar problemas de artritis, artrosis y todas estas enfermedades que atacan los huesos propiamente dicho, que puedan conllevar a un engarrotamiento de todas las extremidades y por consiguiente incluso se puede haber afectado de su movilidad, que es lo que está diciendo Ifán. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas, hay que estarse chequeando en el médico constantemente, hay que tomar las medidas pertinentes para no llegar a esta situación. Dice porque la persona que es Oche Mazá va a tener la necesidad de estarse chequeando la vista frecuentemente. Va a tener que estarse chequeando la vista frecuentemente, porque dice porque la persona pueda quedar mirando hacia un lado o presente estrabismo en un ojo o presente distintos tipos de afecciones oculares, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice porque aquí hablan los ancianos y las brujas de la noche, porque dice que Oche Mazá fue el que trajo a las brujas de la noche hasta la tierra. Y porque los ancianos de la noche y las brujas comieron juntos, hicieron ceremoniales juntos, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque habla de Azón, que adquirió el nombre de Azojano. Dice por qué Azojano. Antes de llamarse Azojano se llamaba Azón. Azón significa enfermedad y Azojano significa el que cura la enfermedad. Y cuando estemos en los caminos vamos a estar viendo todo el proceso que sufrió Azón, quién fue Azón y con qué características nació Azón, porque Azón dice por qué nació de manera deforme, nació con problemas en todas sus extremidades, con las extremidades inferiores y superiores deformes, y por tanto todo el mundo burlaba a él. Dice por qué en un momento determinado está hablando de que la persona Ojuania Laquentu no es considerada desde niño. Dice porque los niños pueden haber nacido con algún tipo de deformación, tanto en las extremidades superiores como inferiores, que puedan conllevar a bullying o a burlas continuadas y repetidas en su niñez, y que a causa de esto, estos niños creen un carácter deformado o creen un carácter de odio o de ira o de sentimientos encontrados a consecuencia de las burlas constantes cuando fueron niños, y que este carácter se vaya a presentar con mayor fuerza en la adultez de la persona y vaya a ser una persona amargada, vaya a ser una persona agria, vaya a ser una persona con ciertas características dentro de su forma de ser que lo vayan a conllevar incluso a la soledad, que es lo que está diciendo este gran Ordun Difá. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado con la salud de los niños,
como estaba anteriormente hablando, dice el por qué la salud no tanto física como mental, las dos saludes de los niños van a ser importantes. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando que a consecuencia de un defecto físico puede conllevar a tener problemas mentales a consecuencia del estrés y la presión con que vive, porque dice que Oche Massá vive bajo presión. Oche Massá vive bajo presión constante, presión social constante e incluso familiar, que es lo que está diciendo IFA. Y todo esto va a influir en el carácter del niño. Y cuando sea mayor, todo esto va a influir en el mal carácter que va a tener, en la cólera que va a tener, en la ira que va a tener la persona que es Oche Massá, a consecuencia de todo lo que le pasó cuando niño, a consecuencia de que no tuvo una niñez feliz, porque puede haber nacido con cierto tipo de deformación en cualquiera de sus partes, y el bullying y las burlas constantes y la humillación constante den al traste con un mal carácter y con un mal proceder en su vida adulta, que es lo que está vaticinando Ifá aquí. Dice por qué en un momento determinado Olofin coronó a Ochun y Yumu, que es la Ochun que era sorda. Dice que aquí la persona que es Oche Massá va a tener la necesidad también de sellarse los oídos, de los tapones de cerumen y todas estas cosas, porque dice que la persona puede perder la audición, ¿me entiendes? Se puede empezar a quedar sordo. Dice porque aquí las mujeres despertaban el deseo sexual de los hombres en demasía y que eran mujeres que tenían lunares en la cara. Dice que la mujer que tiene Oche Massá está propensa a tener algún lunar en la cara, y a ser una persona extremadamente bella, y que mucha de su belleza incide en su cabello, y que por consiguiente tiene que ser una persona que cuide su apariencia física, porque dice que su belleza va a ser su suerte. Entonces, la persona que es Oche Massá tiene que ser una persona presumida, tiene que ser una persona que se arregle, tiene que ser una persona que en un momento determinado siempre esté bien vestida, bien presentable, porque dice que su belleza va a ser su suerte. Dice que las mujeres que son Oche Massá son mujeres atractivas en demasía, y que por esto muchas personas o muchos hombres van a usar incluso magia negra, van a usar amarre, van a usar algún tipo de hechicería para obtener los favores sexuales de la persona, que es lo que dice Ifá. Incluso se habla de violación, de encierro y de todas estas cosas en esto de Ifá. Entonces la mujer tiene que tener cuidado con amarre, con violación, con encierro conyugal, con todas estas cosas que pueden dar traste bajo la astralidad de Ochesa, ¿entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto aquí, porque dice que Ochun y Yumu estaba presa por un palero que le hizo hechicería para poder estar con ella, porque era una mujer bonita en demasía, que tenía el pelo por la cintura. Y Orula fue el que la salvó, y Olofin fue el que la coronó en un momento determinado como reina, para que Ochun y Yumu pudiera reinar y dejara de ser una esclava o dejara de ser una prisionera, que era casi lo que era, de su esposo el palero, que la engatusó a consecuencia de la brujería que le hizo, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí habla de que la persona está en disputa con el gobierno. Dice porque Oche Massá puede tener un alto cargo o una alta jerarquía, o puede ser una persona que posea cierto cargo donde usted se oponga al gobierno, o usted practique la política, o usted simplemente se va a oponer a todo gobierno, incluso dentro de su casa. Porque usted siempre va a estar en contra, o usted se va a oponer a cualquier forma de gobierno, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con estas cosas. Dice, porque en un momento determinado hay que tener cuidado aquí en este orden de Ifá con una mujer bajita, gordita, que tenga las características de una jicotea, porque dice que la jicotea en un momento determinado le dio a Oche Massá la dirección contraria, pero Oche Massá cogió la jicotea y se la dio a Changó en agradecimiento de que Changó fue el que en un momento determinado le enseñó el camino hacia el río. Dice, Oche Massá tiene que hacerle grandes alegorías a Changó, porque Changó es el que le da el camino correcto a seguir a la persona que es Oche Massá en la vida. Dice, porque usted tiene que tener cuidado con personas que tengan las características similares a una jicotea y sean mujeres. Porque en un momento determinado esas personas a usted lo van a desviar de su camino. A usted lo van a sacar del buen camino y lo van a llevar por un camino de desorden en todos los ámbitos de la vida. Dice, porque hay que tener cuidado, porque cuando Oche Massá llegó con Changó al río, como todas las jicoteas eran iguales, él cogió la jicotea y se la dio a Changó, pero él no sabía si era esa o no.
Entonces dice, ¿por qué usted lo pueden confundir para bueno, pero también para malo? Entonces tiene que tener cuidado, usted no lo confunda y le puedan dar un trastazo o incluso le puedan provocar la muerte, que es lo que está diciendo IFA. Dice, ¿por qué en este orden de IFA Babalawo se busca 40 pesos machos, 40 pesos de plata? Le pone 16 a Orula, 16 a Orula, 16 a Obatalá, 7 a Yemaya y uno lo usa siempre encima, para que pueda trabajar la religión por muchos años, que es lo que está diciendo IFA. Dice, ¿por qué la mujer que tenga este gran orden de IFA tiene que cuidarse mucho su interior? Dice, ¿por qué pueden empezar a sufrir quistes, fibromas y este tipo de cuestiones que puedan llevar al traste incluso a una extirpación de todo su interior, que es lo que está diciendo IFA? Por consiguiente, tiene que ponerse en manos del médico y hacerse revisiones periódicamente para tener cuidado con eso, que es lo que está vaticinando IFA aquí. Dice, ¿por qué la persona que es Ochemazá tiene que hacerle caso a su sueño? Porque dice que usted puede soñar con una persona de tez negra que sea mujer y esa no es más que Yemaya, que le está queriendo dar una suerte, que es lo que está diciendo IFA aquí. Entonces, hágale caso a su sueño, que es lo que dice IFA en un momento determinado en este gran orden de IFA. Y el primer camino que habla aquí es por qué Orula no acepta montar a caballo. Y dice, ¿por qué Orula iba por una fiesta? Y un amigo de Orula le pasa por al lado montado a caballo y le dice que se monte con él. Y Orula le dice que no cortésmente. Y más para adelante, el jinete se cae del caballo porque el caballo lo tumba y sufre una serie de lesiones y contusiones. Y Orula pudo llegar a la fiesta sano y salvo por no montarse en el caballo. Por eso se le prescribe a la persona que es Ochemazá el por qué no debe montar moto, porque los caballos de la actualidad son las motos, porque ya normalmente uno no se transporta en caballo en la vida cotidiana, pero si nos transportamos en moto, entonces se le prohíbe a la persona que es Ochemazá andar en moto. Tiene que tener mucho cuidado porque Ochemazá prescribe accidente automovilístico. Ochemazá dice el por qué en un momento determinado, aunque usted esté apurado, no salga corriendo a los lugares, no haga las cosas corriendo porque usted puede sufrir un percance que pueda derivar en la pérdida de su vida. Entonces por eso se recomienda que la persona, si tiene que llegar a un lugar, pues sale antes. Si tiene que hacer algo, pues sale 2 horas antes. Pero lo que no puede es estar corriendo porque el apuro no trae nada bueno. El apuro lo único que deja es cansancio. Y en el caso de Ochemazá lo que deja es cuestiones negativas en la salud de Ochemazá, que es lo que está diciendo IFA. Dice por qué aquí habla la cotorra. Dice por qué a la cotorra cuando iba para casa de Orduga le empezaron a echar Efún y Osun, y cuando ella vio estas manchas blancas y rojas, empezó a mirarse de reojo y le dio un calambre y le empezó a dar la artritis. Se le engarrotaron las extremidades tanto inferiores como superiores y por eso la cotorra se quedó mirando de lado. Dice porque independientemente de que aquí habla la artritis, también habla de algún tipo de afectación en los ojos, donde la persona pueda tener cierto estrabismo, donde la persona pueda tener los ojos como descolocados, por decirlo de alguna manera, que es lo que está diciendo IFA. Pero hay que tener cuidado aquí porque los enemigos le quieren echar polvo, que era lo que le echaron a la cotorra, que no fue más que Fun y Osun. ¿Entiende? Dice porque a usted lo quieren manchar, a usted lo quieren tildar de algo que usted incluso no ha hecho. A usted su reputación la quieren manchar, que fue lo que hicieron con la cotorra, que la mancharon de cascarilla y Osun Naburú. Entonces hay que tener cuidado con quién usted anda, qué es lo que usted está haciendo, que su reputación se pueda ver dañada, que es lo que está diciendo IFA. Independientemente de que habla la artritis, independientemente de que habla los problemas oculares y toda esa serie de cuestiones, también habla de problemas de mancha en la reputación de la persona, que es lo que está vaticinando aquí IFA. Habla el camino de Ochun y Yumu, dice que Ochun era una mujer hermosa que tenía el pelo por la cintura y que tenía lunares en la cara, lo que despertaba el apetito sexual de los hombres. Y un palero, un homólogo que la vio, se valió de sus mañas para enamorarla, lo que esta dijo que sí. Pero él la dejaba trancada en la casa con una cadena por fuera cuando él tenía que salir y solo dejaba una pequeña ventana para que ella mirara hacia afuera y él la peló, la rapó. Le quitó todo el pelo que Ochun tenía incluso por debajo de la cintura. Lo que Orula pasó por ahí un día y le dijo a Ochun que al otro día venía a salvarla. Y Ochun, como estaba temerosa de su marido, le decía a Orula que no, que podía incluso traerle consecuencias nefastas para su vida, porque si su marido lo veía ahí, lo podía matar. A lo que Orula le dijo que no se preocupara y Orula hizo el bo con 3 clavos y 3 flechas. Cuando el marido se iba, dejaba un perro de prenda, un perro de prenda vigilando a Ochun.
Cuando Orula vino con los clavos, rompió la cadena y se llevó Ochun, pero el perro de presa no podía ladrar, el perro de prenda no podía ladrar para avisarle a su dueño cuando estaba Orula delante. Pero cuando Orula salió, el perro comenzó a ladrar y le avisó a su dueño que vino, y al ver la cadena rota y que Ochun no estaba, empezó a perseguirlo. Pero Orula iba caminando suave y por consiguiente Ochun tenía que hacer lo mismo, caminar suave, pero Orula le prescribió a Ochun que por muy suave que él caminara, él iba a llegar y su enemigo no. Donde cuando doblaron la esquina, Orula puso las 3 flechas. Y vino Ordé y cogió las 3 flechas y las tiró. Y como el perro venía delante del amo, el perro de prenda venía delante del amo, cayó muerto. Donde el amo le dijo a Ordé que le había matado a su perro, pero cogió las flechas. Y dijo que las flechas eran más fuertes que su prenda y por consiguiente las cogió. Pero no pudo llegar a tiempo a casa de Olofin, que era donde iba Orula con Ochun, donde Orula en un momento determinado le entregó a Ochun a Olofin y Olofin la coronó como reina. Entonces hay que tener cuidado aquí. Dice que la mujer que tiene Ochemasa tiene que tener cuidado en verse involucrada en una relación sumamente tóxica que pueda derivar incluso en un encierro físico, que a usted no la dejen trabajar, su marido no la deje trabajar, su marido no la deje salir, su marido no la deje hacer nada sola, y que incluso pueda en un momento determinado marchitar algún atributo de su cuerpo, de su belleza, como es el pelo, porque aquí el homólogo lo que hizo fue rapar a Ochun para que no se viera tan bonita. Dice que su marido está enamorado de usted, pero no quiere que otras personas la vean bonita y por consiguiente puede incluso atentar contra su belleza de algún modo, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces, la persona que es Ochesa y es mujer tiene que tener mucho cuidado en qué relación se mete o en qué relación está inmersa, porque dice que puede ser una relación tóxica en demasía, que puede conllevar incluso a trastornos mentales a esta persona a consecuencia del encierro en que se ve, a consecuencia de que todo es malo, a consecuencia de que su marido incluso pueda abusar de ella, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Dice, ¿por qué? Hasta que usted no se libere de esa relación tóxica que usted tiene, hasta que usted no se libere de ese marido sobreprotector o ese marido que la abarca toda usted no va a ser feliz. Que después usted lo deje, entonces que usted va a ser reina, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Entonces hay que tener cuidado en las relaciones amorosas de la persona que es Ochemasa. No vaya a ser que lejos de convertirse en una relación amorosa, se convierta en una esclavitud, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Dice, habla el camino donde Asohano tenía otro nombre. Dice, ¿por qué? En un momento determinado, Dudúa y Kruj Ergan vivían en una tierra donde le inculcaban a todas las personas el culto a Ergun, pero que tuvieron un hijo que nació con las extremidades deformes y le pusieron Azón. Azón significa enfermedad. Y por consiguiente este hijo, cuando iba por los dominios de su padre y de su madre, que era toda aquella tierra, nadie lo consideraba porque tenía deformación en sus extremidades inferiores. Y a consecuencia de esto empezó a vivir una vida de sufrimiento desde temprana edad, a consecuencia del bullying, a consecuencia de las burlas, a consecuencia de la humillación que vivía constantemente, donde un día se internó en el monte y estaba llorando por tanta humillación, donde lo vio Iku. Y Iku le dijo que se fuera con él si ahí nadie lo consideraba, que él lo iba a ser rey en otra tierra, donde en un momento determinado Iku se lo llevó y lo consagró como rey y lo vistió con una capa negra, donde Azón empezó a reinar en otro sitio. Pero cuando Azón se fue de su tierra, en esa tierra donde vivió Dudu y Kruj Ergan, sus padres, empezó la calamidad a azotar la tierra. Empezaron las cosas malas, no había cosecha, empezó el hambre, empezó la enfermedad, empezaron las cosas malas. Y Azón seguía reinando con Iku en otra tierra, donde Dudu y Kruj Ergan fueron a ver a la voz de esa tierra, que les dijo que los únicos que sabían el paradero de Azón no eran más que Changó y Alakgema, que fueran a verlo. Le hicieron un esbozo y fueron al río a ver a Changó y Alakgema. Y cuando Azón, que venía con Changó y Alakgema, vio a Dudu y a Kruj Ergan, lo que hizo fue esconderse. Y Changó y Alakgema le prescribieron a Dudu y a Kruj Ergan que Azón ya no iba a reinar más en esa tierra, sino que iba a ir esporádicamente, porque Azón había adquirido el nombre de Koleyewe Kuté, que significa aquel que puede vivir entre los muertos y hacerse sentir entre los vivos, por la consagración que le había hecho anteriormente Iku a Azón, donde estos le dijeron que ellos lo que querían era salvar su tierra y que ellos le darían a Azón lo que quisiera. Y Azón se asomó y lo que le dieron fue un chivo capón
Y entonces en ese momento acordaron que Asón iba a ir a esa tierra para curar aquella tierra. Cuando Asón llegó a esa tierra, a todo el que tocaba lo empezaba a curar con un canto y un rezo específico. Y empezaba a curar. Y entonces la gente empezaron a decirle Asojano, que lo que significa es el que cura la enfermedad, porque Asón lo que significa es enfermedad. Y Asojano, el que cura la enfermedad. Entonces, por consiguiente, pudieron salvar la tierra de Crubíjergan y Ondudúa, a consecuencia de que Asón podía hacer su intervención entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. ¿Entiendes? Aquí también habla el camino de la jicotea astuta. Dice porque en un momento determinado apresaron a la jicotea, porque la jicotea vivía en un pueblo donde había muchas santeras, pero la jicotea se fue a vivir a otro, donde empezó a hacer obras, donde empezó a hacer hechicería y donde empezó en un momento determinado también a estafar a algunas personas. Y apresaron a la jicotea y le dictaron como sentencia que la iban a quemar en la hoguera, donde la jicotea, mientras estuvo en la prisión, empezó a decir el por qué ellos creen que me van a hacer daño con eso si la candela es mi comadre. Los guardias que estaban viendo fueron y le volvieron a hacer otro juicio a la jicotea, donde la condenaron a que la iban a tirar al río, donde la jicotea empezó a actuar de manera y a decir que no le hicieran eso, que no lo podían hacer eso, que ya ella la habían condenado a morir en la candela. A lo que sus jueces dijeron que ya ellos sabían que la candela era su comadre y que no le iba a pasar nada, que por eso la condenaban a tirarla en el río. Cuando llegó el momento de la ejecución de la jicotea, la tiraron al río. Y en ese momento la jicotea salió a flote y dijo, eso era lo que yo quería. Entonces la jicotea fue astuta en demasía. Dice, ¿por qué aquí hay que tener cuidado? Aquí hay que tener cuidado con cambios de información que puedan llevar al traste con que la persona vaya a perder el rumbo de todas las cosas. Dice, ¿por qué aquí hay que tener cuidado con las estafas en toda índole? No solo religiosas, sino de toda índole, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque aquí hay que tener cuidado porque todo lo que se oye no se puede repetir como papagayo, porque no todo es verdad, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Porque aquí lo que hicieron los guardias fue repetir lo que oyeron decir a la jicotea. Y por consiguiente le creyeron. Dice, ¿por qué la persona que es Jochen Massá va a tener que tener cuidado a quién le cree y a quién no le cree? Dice, ¿por qué la persona que es Jochen Massá tiene que tener cuidado a quien le brinda su confianza? Que es lo que está prescribiendo Orula con este gran camino. Dice, ¿por qué aquí habla del hombre y la jicotea? Dice, ¿por qué en un momento determinado había un hombre que estaba buscando el río para depositar un esbozo y que se tropezó con la jicotea? Y la jicotea le dijo la dirección contraria del río. Cuando él le preguntó dónde quedaba el río, ella le señaló la dirección contraria. Este hombre siguió caminando y se encontró con Changó, que Changó le dijo que él iba para el río, que fueran con él. Y al llegar al río, este hombre se tropezó con la jicotea y lo que hizo fue cogerla y en agradecimiento a Changó se la dio. Entonces aquí hay que tener cuidado en un momento determinado porque hay personas que pueden desvirtuar a Jochen Massá de su camino, literalmente hablando. Dice porque hay personas que pueden llevar a Jochen Massá por caminos que no son los que están destinados para él. Dice que pueden llevar a Jochen Massá por el camino de la delincuencia, por el camino de los excesos, por el camino de la drogadicción, de todos los vicios y todas las cosas nefastas que existen en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Y que la persona que puede llevar a Jochen Massá por este camino es una persona que es una mujer bajita, encorvada, media gordita, que tiene las características físicas de una jicotea. Y que esta mujer es la que va en un momento determinado desvirtuar a Jochen Massá de su camino, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá también el por qué aquí a la persona la pueden confundir, como todas las jicoteas se parecen. Dice que cuando Jochen Massá llegó al río, cogió una, pero no sabía si era esa o no la que lo había engañado, pero así mismo se la dio a Changó. Entonces dice por qué aquí a usted lo tienden a confundir. Dice por qué a la persona que es Jochen Massá tiene que tener cuidado, no lo confundan tanto para bien como para mal, que es lo que está vaticinando Ifá con este gran camino. Entonces tiene que tener gran cuidado. Dice porque aquí habla el camino donde a Osai le dieron de comer mono. Dice porque el mono siempre se estaba burlando de Osai y siempre estaba humillando a Osai y siempre estaba tratando de hacerle bullying a Osai. En un momento determinado, los hijos de Osai, cansados de esta situación, emborracharon al mono y se lo ofrecieron a Osai. Cuando estaba borracho, se lo ofrecieron a Osai para que se lo comiera. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado.
Aquí hay que tener cuidado de quién nos burlamos, aquí hay que tener cuidado a quién le hacemos bullying, de quién abusamos en un momento determinado, porque dicen por qué Oche Massá se puede tornar un poco abusador, o si están abusando de usted, si le están haciendo bullying a usted, que es lo que está diciendo IFA aquí, porque dice, y también dice por qué hay que tener cuidado con las bebidas alcohólicas, no vayan a atontarlo, o porque usted cuando consume bebidas alcohólicas vaya a hacer cosas de las que después se pueda arrepentir e incluso no se acuerde ni de lo que está haciendo por el grado tal, a tal magnitud que pierde la conciencia, que es lo que está diciendo IFA. Entonces hay que tener sumo cuidado con todas estas cosas, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dice porque aquí habla de la consagración de Obolacá. Dice que Yemayama dijo el dinero en el mundo. Yemayama dijo el dinero en el mundo. Y Orula tuvo que buscar una solución para paliar un poco esta maldición. Y Orula lo que hizo fue que le hizo IFA a un personaje que se llamaba Afardaka. Y cuando lo consagró lo llamó Obolacá. ¿Vale? Y Obolacá, como en agradecimiento a que Orula lo consagró, le dijo: cuando tengas un problema o cuando te sientas expuesto, tírame al piso, que mi sonido cambiará la astralidad negativa. Por eso es que Obolacá se tira al piso cuando le vamos a dar coco a Nangareo, cuando le vamos a dar coco a Orula y en otras ocasiones. Y por eso es que Obolacá se pone dentro de los ardeleses para hacer un tefá. Independientemente de que sé que hay muchas ramas religiosas que dicen que Obolacá no se necesita para hacer un tefá, en la que yo profeso, en la mía, sí se atefa con Obolacá. ¿Vale? Dice, ¿por qué el Awo Oche Massá va a tener la necesidad de tener 40 Obolacá o monedas de plata? Que le va a poner 16 a Orula, 16 a Obatalá, 7 a Yemayá y unas para que ande con ella en el bolsillo siempre, que es lo que está diciendo IFA aquí. Entonces hay que tener cuidado aquí. ¿Con qué hay que tener cuidado aquí? Con la búsqueda incansable de la riqueza durante la vida. Porque dice que nos vamos a cansar de buscar riqueza durante la vida, y cuando nos demos cuenta ya no vamos a tener tiempo para disfrutarla. Toda esa riqueza nos va a servir para comprarla en medicina y para atenciones de salud. Entonces no es factible esa riqueza. Por consiguiente, dice por qué la persona que es Oche Massá tiene que disfrutar un poco más de lo que tiene y no obsesionarse con la búsqueda de la riqueza, que es lo que está diciendo IFA. ¿Para qué? Para que estas maldiciones no le lleguen, la maldición del dinero no le llegue a esta persona. Vamos a entender. Dice por qué en un momento determinado los abuesos usamos la moneda de plata cuando vamos a hacer algún tipo de ceremonial donde podemos poner en riesgo nuestra astralidad, propiamente dicho. E incluso si nos vamos a otro boñado, a otro bongardaquino, perdón, incluso para darle de coco a alguien se tira la moneda de plata por todo el proceso de cuando cayó, Obolacá y todas esas cosas, y cómo bajó el mundo y toda esa serie de cuestiones que no es la temática del video de hoy. Hoy estamos en Oche Massá, y en Oche Massá es donde vino toda esta maldición. Entonces la persona no debe preocuparse en demasía por acaparar mucho dinero, sino por disfrutar un poco el que tiene, por otras cosas que son más importantes en la vida que solo acaparar dinero, porque después no tendrá tiempo para utilizarlo, que es lo que está diciendo este orden IFA. Dice porque aquí habla de la separación de Dudúa y de Obatalá, porque Dudúa cambió el estaño por la plata. Dice porque habla de separación inminente, tanto conyugal como familiar, como de cualquier índole, o porque usted en un momento determinado vaya a dejar su trabajo, vaya a dejar su negocio, y esto le puede traer repercusión en su economía, pero dice que muchas de estas repercusiones pueden ser favorables porque Dudúa dejó el estaño para coger la plata. Entonces dice porque en un momento determinado la persona puede tener un cambio brusco dentro de su vida que lo puede conllevar a una mejora económica, que es lo que está diciendo IFA. El camino de Ardea y Mu, donde dice que Olofin estaba bravo con la humanidad. Olofin estaba bravo con la humanidad por el desastre que estaba haciendo la humanidad y por todas las cosas mal hechas que estaba haciendo la humanidad y por la manera en que la humanidad estaba viviendo. Y todos los santos hacían alegorías a Olofin para que le diera una oportunidad a la humanidad, pero ninguno de estas alegorías, ninguno de estos sacrificios surtían efecto. Hasta que Yemayá decidió ir donde estaba Olofin y decidió sacrificar a sus hijos Ardea e Imu como ofrenda a Olofin para que la humanidad se pudiera salvar. Y Olofin dictaminó que como había sido la ofrenda más desinteresada y más bonita que le habían hecho a partir de ese momento, todas las obras
y todos los sacrificios que se les fueran a ofrendar a los santos se iban a llamar Addimú, como decimos nosotros, y a partir de ese momento Yemayá sería la madre del mundo. Este camino explica por qué Addimú no eran más que los senos de Yemayá, el por qué la persona tiene que estarse guiando constantemente a la mujer que ostenta este gran orden de Ifá. ¿Por qué? Porque puede derivar en un cáncer, puede derivar en unos nódulos, en cualquiera de estas problemáticas que sabemos que aquejan las mamas o los senos de las mujeres, que es lo que está diciendo Ifá. Y este es uno de los caminos que explica por qué las mujeres se ponen las manos en los senos a la hora de limpiarse para así limpiar sus hijos, porque Yemayá lo que estaba haciendo era limpiar a todos sus hijos, que los hijos de Yemayá están representados en toda la humanidad, porque Yemayá adquiere el título de madre del mundo, que es lo que está planteando aquí Ifá. Por eso es que nosotros todas las ofrendas que le ponemos a los santos se llaman Addimú. Porque en un momento determinado el término Addimú es un término muy amplio, porque Addimú puede ser muchas cosas. Vamos a entender, desde un ebochuré, desde cualquier cosa es un Addimú, a un orisa. Vamos a entender. Entonces, dice por qué aquí habla de Yemayá Okute y Yemayá Chabá, el por qué eran lesbianas. Y en un momento determinado Olofin las maldijo. Y engendraron en sus vientres unos patos que decidieron soltarlos al mar, y Yemayá Sesú fue la que los recogió para, en un momento determinado, hacer sacrificio para con los santos. Entonces dice Ifá aquí porque la persona que tiene Ochesa está propensa a la homosexualidad y a la maldición de sus familiares mayores, que es lo que está diciendo Ifá, por su condición de homosexualidad, que es lo que está diciendo Ifá aquí. E incluso plantea en por qué dentro de la mujer se pueden crear embarazos utópicos o ciertos trastornos del embarazo que puedan conllevar a que sean embarazos que den lugar a una malformación en su barriga o a un ser con malformación congénita, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces la mujer tiene que ser bien cuidadosa a la hora de estar en estado de gestación. Hay que hacerle un seguimiento a ese embarazo, que es lo que está diciendo Ifá. ¿Para qué? Para evitar las pérdidas y para evitar que pueda venir un hijo con trastorno o un hijo con cualquier tipo de situación o cualquier tipo de enfermedad congénita, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Y la mujer dice por qué va a tener que tener cuidado con la homosexualidad propiamente dicha, porque le va a traer consecuencias negativas, porque la va a conllevar a una vida un poco de excesos, un poco de una vida nocturna, una vida de farándula, por decirlo de alguna manera, que va a llevar al traste de las enfermedades dentro de su tracto vaginal, dentro de su tracto reproductor, y van a llevar incluso enfermedades de transmisión sexual o todo tipo de estas cuestiones negativas, que es lo que está hablando Ifá. Dice por qué habla del esclavo, dice porque había un esclavo que él odiaba a sus propios hermanos esclavos y que en un momento determinado, por ganarse la simpatía del dueño de la dotación de esclavos, le decía las cosas que hacían los esclavos, le iba con chisme de sus propios hermanos esclavos, a lo que un día en que el jefe de la dotación tenía que salir y el capataz de la dotación estaba cumpliendo algunos encargos y lo dejaron a él al frente de la dotación de esclavos. Pero él lo que hizo fue empezar a matar a todos los esclavos que a él le caían mal. Y cuando llegó el dueño de la dotación, que vio la dotación diezmada, le dijo que qué había hecho con sus esclavos, y él le dijo que él los había matado porque le caían mal. Y el dueño de la dotación le dijo, entonces ahora yo te tengo que matar a ti porque tú me estás causando pérdida. Entonces dice Ifá, porque aquí hay que tener cuidado. No vaya a ser que a Ochel Massá le vayan a dar un cargo de poder y usted vaya a hacer abuso de ese poder, que es lo que está diciendo Ifá. El por qué en un momento determinado usted puede abusar de un poder que usted pueda tener. El por qué en un momento determinado usted puede hacer abuso de su posición. El por qué en un momento determinado la persona que es Ochel Massá, aunque tenga una alta posición, una alta jerarquía, tiene que ser una persona humilde y no puede ser prepotente ni arrogante, que es lo que está diciendo Ifá, porque si no esto le puede causar incluso la muerte, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué aquí habla el camino, el mar y la costa. Dice por qué el mar y la costa fueron a por adivinación, pero la costa no quiso hacer el bo. Y el mar sí hizo el bo. Por eso, aunque tiren basuras en el mar las saca y las arrastra y todas van a parar a la costa. Dice por qué aquí la costa la podemos ver como la reputación de la persona, y por qué en un momento determinado le pueden echar basura o la quieren tildar de cosas que no son, o incluso la pueden manchar, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque usted va a cargar la culpa de cosas que no ha hecho por su desobediencia, que es lo que estaba diciendo Ifá. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cuestiones aquí en este gran orden de Ifá Ochel Massá. Y hasta aquí esto es lo que quería hablar en el día de hoy de Ochel Massá. Espero que les haya servido para alargar el conocimiento que hay acerca de este gran orden de Ifá.
en la comunidad religiosa. Y nada, recuerden que no les deseo suerte porque los que tenemos IFA y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de las verbosas y la robación y siendo obedientes a nuestros gitases. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y que la bendición de Olofin, Oloron y Olor de Mare siempre los alcance. Y Boris Boya y Bocheche.